Hola, en este video vamos a explicar el tema de convolución. La convolución es una operación matemática que requiere la presencia de dos cantidades, de dos funciones, por ejemplo f1 de t y f2 de t, y se define como sigue. La convolución de f1 de t con f2 de t es igual a una integral de f1 en el dominio de la variable tau por f2, la siguiente función, en el dominio de la variable tau también, pero desplazada y reflejada, siendo tau una variable auxiliar, o sea, una variable muda. ¿Por qué decimos que muda? Porque al momento de hacer esta integral con respecto a tau, después de aplicar los límites, nos va a quedar una función que depende del tiempo, desaparece tau. Bien, cuando la presencia de una cantidad de f1 de t afecta, influye en espacio y o tiempo en otra, decimos que existe la convolución entre ellas. Vamos a ver las propiedades de la convolución. Primer propiedad. Propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que si f1 de t se convoluciona con f2 de t, da exactamente lo mismo que si f2 de t se convoluciona con f1 de t. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la primera función está en el dominio de la variable tau y la segunda en el dominio de la variable t menos tau, esta integral da exactamente lo mismo que si esta estuviese en el dominio de la variable tau y esta estuviera en el dominio de la variable t menos tau. Esa es la propiedad conmutativa. También la convolución cumple la propiedad asociativa, que dice que si dos funciones se asocian para dar lugar a una tercera, esa tercera función convolucionada con una cuarta es exactamente lo mismo que asociar de manera diferente a las funciones, por ejemplo f1 de t con f2 de t, para que esa tercera función se convolucione con la que hace falta. La propiedad distributiva de la convolución también nos dice que si f1 de t está convolucionada con una suma de funciones, esto es exactamente lo mismo que convolucionar f1 de t con cada una de estas funciones. Como pueden ver, la operación de convolución cumple las mismas propiedades que la operación aritmética de multiplicación, pero además la operación de convolución tiene otra propiedad, la propiedad de convolución de la transformada de Fourier. Si f1 de t tiene como transformada f1 de omega y f2 de t tiene como transformada f2 de omega, la propiedad de convolución nos dice que si estas dos funciones se convolucionan, en la frecuencia sus espectros se multiplican. Y si estas dos funciones en el tiempo estuviesen multiplicándose, ¿qué ocurre en la frecuencia? Se convolucionan sus espectros. Esta es la propiedad de convolución en el tiempo. Si se fijan, la convolución en un dominio implica la multiplicación en el otro. Si la convolución se hace en la frecuencia, pues aparece este factor. ¿En dónde se ocupa la convolución? Vamos a ver rápidamente la aplicación más importante de la convolución. En el análisis y sistema de señales, en particular en un sistema conocido como sistema LTI, la salida se obtiene como una convolución. Pero ya que hablamos de sistemas, pues vamos a definirlo. Para empezar, ¿qué es un sistema? De la definición tradicional sabemos que un sistema es un conjunto de elementos, componentes o dispositivos relacionados entre sí que cumplen un propósito. Estos componentes, bloques o elementos pueden ser tanto de hardware como de software, o sea, pueden ser elementos físicos o abstractos. La respuesta o salida de cualquier sistema está gobernada por su entrada, uno más, y los detalles del sistema, o bien la conducta del sistema, la especificación del sistema. Esto significa que en el estudio de sistemas, en el análisis de sistemas, se tienen que considerar tanto las entradas como las especificaciones del sistema y las salidas. Eso se estudia en el análisis de sistemas. Un caso particular, un sistema denominado lineal invariante en el tiempo, de sus siglas en inglés LTI, se define como aquel que cumple los siguientes principios. De hecho, son dos. El primero de ellos es el principio de linealidad. ¿Qué dice el principio de linealidad? Bueno, que si a un sistema se le excita con esta entrada y la respuesta que se obtiene es esta, matemáticamente representamos esto así, entrada produce esta salida. Y si además se le aplica otra entrada diferente, cuya respuesta es esta, o sea, la excitación del sistema es alfa 2 de t y su respuesta es beta 2 de t,
Al momento de que al sistema se le aplica una entrada que es una suma de estas dos, la respuesta del sistema pues será una suma de las respuestas independientes. Pero también el principio de linealidad nos dice que si a una de estas entradas se le multiplica por una constante, la salida también se ve afectada por esa constante. Esto nos lleva a que si la entrada tiene una combinación bilineal de estas excitaciones, la salida va a ser una combinación lineal de sus respuestas con sus respectivas constantes afectando de manera proporcional. Este es el principio de linealidad. Como pueden ver, pues ya habíamos visto ese principio porque la propiedad de linealidad de la transformada de Fourier lo cumple, de ahí el nombre. Vamos a ver en qué consiste el principio de invariabilidad en tiempo. Este dice que si a un sistema alfa de t se le excita con esta entrada y la respuesta es beta de t, un instante de tiempo después que se le aplique al sistema esta entrada, el sistema va a responder exactamente igual hacia esa entrada, pero obviamente también desfasada en el tiempo. No importa en qué momento apliquemos al sistema una entrada, su respuesta se va a mantener en el tiempo. No importa. Bien, un sistema que cumple entonces ambos principios se conoce como sistema lineal invariante en el tiempo o bien sistema LTI. Consideremos un sistema LTI, aquí lo represento con un bloque. Su entrada, su excitación es f de t. El sistema tiene cierta conducta, cierto comportamiento, cierta especificación, y eso se modela con una función, con una expresión matemática que vamos a llamar h de t. De hecho, h de t se conoce como función característica del sistema. Por definición, la salida de un sistema LTI es la convolución de su entrada con la función característica. Y viendo el sistema en el dominio de la frecuencia, pues veríamos que f de t en el dominio de la frecuencia pues sería f de omega. En el dominio de la frecuencia esta función tendría una transformada llamada h de omega. Y por la propiedad de convolución en tiempo sabemos entonces que la salida de un sistema es el producto de f de omega con h de omega. H de omega, que es la transformada de Fourier de h de t, tiene un nombre que se conoce como función de transferencia del sistema. H de t es la función característica del sistema y su transformada es la función de transferencia del sistema. Muy bien, vamos a ver al sistema en el dominio de la frecuencia. Seguimos viéndolo, observándolo, analizando en el dominio de la frecuencia. Aquí está la entrada, aquí está la función de transferencia. Como vimos ahorita, la salida es el producto de la entrada con la función de transferencia. Si observamos, si hiciéramos el cociente salida sobre entrada, a ver, observemos qué ocurriera si dividimos la salida del sistema entre la entrada. Bueno, pues la salida es esta, f de omega por h de omega, y la entrada es f de omega. Al hacer la división, el resultado es h de omega, o sea, la función de transferencia. Así que podríamos correctamente definir a h de omega, la función de transferencia, como el cociente de la salida del sistema entre su entrada. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí este video. En el siguiente video seguimos explicando un poquito más sobre la convolución. Espero sus comentarios. Muchísimas gracias.